que estamos como en mesa de fin de año, ¿no? Bueno, pero me parece que eran los chicos porque estaban ahí, movían esta parte. Así que bueno, y yo voy a compartir algo de lo que el Señor ha puesto en mi corazón en estos días en San Juan. En San Juan 5, es un pasaje muy conocido para nosotros realmente, pero es de mucha importancia, ¿no? Para aquellos que esperamos siempre en el Señor, para aquellos que conocemos, que sabemos. Ya estuvimos recibiendo a través de las alabanzas de que Dios es grande en medio nuestro y tenemos en quien confiar. Voy a leer el versículo 5, del 1 al 17, dice así la palabra del Señor, y lo vamos a hacer en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos, y en esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento de las aguas. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo en aquel lugar. Entonces los judíos dijeron que aquel que había sido sanado en el día de reposo, que esto no era lícito para aquel lugar. Hasta ahí nomás la palabra del Señor. Yo solamente me quería referir, sabemos que ahí hubo, digamos, un gran comentario que no viene al caso para la palabra, para lo que a mí me llevaba esta palabra, hermano, realmente, de las cosas que el Señor puede hacer en nuestras vidas. Dice que generalmente los estanques que estaban localizados en el centro de una plaza, rodeados de cosas y comercio, y de esa manera se proveía agua a la población. Y dice que cientos de enfermos estaban allí esperando que algo ocurriera. Acá la Biblia, hermano, nos relata que de tiempo en tiempo un ángel descendía y movía las aguas, y el primero de los enfermos que se sumergía era sano de su enfermedad. Acá vemos, hermano, que esta gente vivía con la esperanza de recibir un milagro, ¿no? Cada día esperaban que el ángel descendiera y ellos tuvieran la posibilidad de ser sanos. Vemos que podemos convivir muchas veces, hermanos, con enfermedades graves, como en este caso, ¿no?, de aquella gente necesitada. Nosotros podemos llegar a tener problemas quizás económicos, quizás muchas veces de no tener casa propia, pero no podemos, acá nos hablan, no podemos vivir sin esperanza. Eso es lo que me traía esta palabra, ¿no? Esta gente que rodeaba el estanque estaba llena de problemas, pero dice su palabra que no es un problema tener problemas, sino que el verdadero problema es no tener esperanza. Y eso es lo que nos habla a nosotros, a cada uno de nosotros, y lo que escuchamos las alabanzas de que tenemos en quien confiar, ¿no?
Aquellas personas que estaban, dicen, allí postradas, tenían enfermedades y dolencias. Estaban sufriendo, pero lo importante de esto es que ellos tenían esperanza. Esa esperanza de poder ser sano en aquel estanque. Usted imagínese un estanque que dice que de tiempo en tiempo se movía las aguas y uno iba a ser sano, el primero que llegaba. Pero vemos la esperanza que tenía esta gente de poder ser sano, ¿no? La confianza. Y eso es lo que a veces nos pasa a nosotros, que nosotros a veces no aprendemos a confiar, porque dice que el Evangelio es un Evangelio de esperanza, de buenas nuevas, de confiar. Nosotros fuimos ya sanados, curados, fuimos, digamos, el Señor nos rescató a cada uno de nosotros. Y bueno, y a veces nosotros escuchamos, me pasa a mí, hay hermanos que realmente no entienden lo que es esperar en el Señor. A veces nos pasaba a nosotros que pensamos que Dios ya no nos oye, que Dios no está con nosotros, que a veces estamos pasando por situaciones complejas y a veces cuando no tenemos esa respuesta enseguida ya pensamos de que no voy más a la iglesia o estoy luchado o no sigo más. Y bueno, pero ¿saben qué, hermano? Acá nos habla la palabra de que nosotros debemos tener confianza en el Señor. Esperar, seguir adelante. A veces quizás son problemas que nos van a parecer difíciles, pero sabemos que Dios tiene una respuesta, ¿no? En cada uno. La Biblia dice acá, la Biblia nos habla que en aquel lugar había un paralítico. Un paralítico, hermano, fíjese esta persona, 38 años esperando ese milagro. Y lo que me llamaba la atención cuando él decía, cuando Jesús llegó a aquel estanque y le dijo, ¿quieres ser sano? Él le dijo, no le dijo ni no ni nada, sino dijo en ese momento, como que él iba, pero acudía a aquel lugar. Pero él sabía, él mismo veía que era difícil para él, porque decía, de tanto en tanto, entre que yo voy, otro llega antes que yo. Ahora fíjese este paralítico, tantos años, estar esperando esto, sabiendo, usted imagínese una persona paralítica, quizás ahí vivían gente que tendría otras enfermedades, pero con más posibilidad de caminar para llegar a aquel estanque. Y este paralítico con su imposibilidad estaba siempre acudía en aquel lugar. Confiaba en que en algún momento el Señor, ese movimiento de esa agua que era puesta por nuestro Padre, digamos, Él enviaba un ángel a aquel lugar para que se movieran esas aguas y uno fuera curado. Ahora fíjese, este hombre acudía a aquel lugar y a veces desesperanzado porque pensaba, otro va a llegar antes que yo, ¿no? Pero acá nos habla la Biblia que esta persona estuvo 38 años esperando el milagro. Y cuando Jesús dice, acá en el 7, dice, cuando Jesús le dio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo, ¿quieres ser sano? Él le respondió, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Ahora mire, yo miraba esto, ¿no? A veces nosotros pensamos, este paralítico pensó en el estanque, que ese era su milagro de toda la vida. Y Dios hace las cosas como Él quiere en nuestra vida. A veces nosotros pensamos que cuando le pedimos algo al Señor, cuando estamos pasando por alguna dificultad, creemos que lo queremos hacer por nuestro propio medio, por nuestras propias fuerzas, y no entendemos que tenemos que esperar en lo que Dios quiere hacer con nosotros.
muchas veces, y esto, sabe hermano, a nosotros nos sirve, porque muchas veces cuando pasamos por problemas es necesario que nosotros pasemos por problemas, porque muchas veces nosotros decimos, a veces me ha pasado de que, bueno, viene un problema y tenemos que pensar que si Dios lo permitió es por algo, y que a través de ese problema va a haber algo mejor para nosotros. Porque Dios no conoce nuestra vida, Dios sabe hasta dónde nosotros podemos llegar. Y Él no nos va a dejar solo, no nos va a dejar solo. Lo importante de todas estas cosas es tener esperanza. La esperanza es importante en la vida de un creyente, hermano. Dice que la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ya ha sido derramado sobre nosotros. Entonces nosotros, hermanos, debemos tener esa seguridad que tenemos como hijos de Dios, que el Señor está en cada momento que nosotros enfrentemos en nuestra vida, ¿no? Cuando Jesús llegó al estanque, había una gran multitud de enfermos, pero estaba este hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. ¿Cuántas veces podemos estar en medio de una multitud y pensar que no le interesamos a nadie? Pero sí hay alguien que se interesa por nosotros, es nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo también. Dios Él está en cuenta de todos nuestros problemas, de todas nuestras cosas. Él no se le escapa nada. Él es nuestro ayudador, nuestro consolador. Él está en medio de todas nuestras dificultades. Dice, cuando Él le vio acostado, le preguntó, ¿quién es el sano? Parecía esto, cuando yo me llegaba a mí, cuando decía, ¿quién es el sano?, ¿no? Parecía una pregunta, digamos, fuera de lugar, ¿no? Que Jesús le dijera, ¿quién es el sano? Pero esa pregunta, dice, era como una flecha que intentara ingresar a las profundidades de mar oscura de 38 años de dolor de este hombre. Realmente, hermano, vemos lo que Dios puede hacer. Uno no sabe cuando nosotros le pedimos al Señor, quizás los planes de Él son diferentes a lo que nosotros pensamos. Solamente Él sabe cuándo llegará la respuesta a nuestro problema. Pero sabe que lo importante es tener la esperanza que Él está en medio nuestro, que Él nos va a dar la respuesta en todas las cosas que nosotros podamos tener. Quizás unos vamos a padecer más, otros vamos a padecer menos. A veces no somos iguales, somos diferentes para esperar en el Señor. Otros quizás confían más, otros somos más débiles, pero lo importante, hermano, es buscar en Dios y confiar en lo que Él va a hacer con cada uno de nosotros. Realmente Él es fiel, Él está en medio nuestro en todo momento. Y yo decía, pensaba, ¿no?, en este hombre. ¿Cuánto tiempo, digo? Hay que estar 38 años para esperar un milagro, ¿no? Hay que tener esta esperanza de saber que en algún momento Dios le iba a dar la respuesta. Quizás si hubiéramos sido nosotros en este momento, enseguida nos enojamos y nos vamos cuando buscamos del Señor. Pero vemos este hombre que yacía ahí y sabía él, y él mismo sabía que entre tanto que yo voy, otro llega antes que yo. Pero él acudía a aquel lugar, acudía con esa esperanza de milagro, ¿no? Muchas veces, hermano, cuando tenemos un ancla denominada fe, dice, aunque los vientos de dificultad soplen contra nuestra embarcación, nos debemos sentir seguros, porque nada podrá movernos y deslizarnos. Creer en Dios no es la excepción a los problemas, sino que en los medios de ellos tendrá de dónde tomarte, dice su palabra, y no estarás solo. Dios está contigo en todo momento. No sé cuál es tu dificultad en esta tarde, qué es lo que estás pasando, pero el Señor te dice que Él es nuestra esperanza. Él está en medio nuestro, Él no se olvida de sus hijos. Quizás vamos a esperar mucho tiempo,
pero Dios sabe hasta dónde podemos cada uno de nosotros soportar. Él está en todo nuestro control, en todo nuestro problema. A Él no le vamos a Él tenemos que confiar. Y Él nos va a dar la victoria, hermano. Muchas veces a mí me ha pasado, yo tuve que pasar muchas cosas a veces. Y bueno, yo siempre confié en el Señor, pero a veces me decían, pero ¿cómo vos estás en la iglesia y te pasa esto? ¿Cómo vos estás ahí y te pasa esto? Pero ¿sabe qué, hermano? A mí eso a mí me ayudó a saber en quién tengo que confiar y en quién yo tenía que sostenerme. A mí cuando me decían así, me decían, sí, pero mirá, porque a vos, yo cuando estaba con mi esposo enfermo, mirá, ¿cómo puede ser? Y yo decía, Dios sabe por qué hace las cosas. Dios tiene el control de toda mi vida. Yo le sirvo a Él. Y Él sabe hasta dónde yo puedo aguantar. Mi hermano sabe que le puedo decir que yo, cuando había perdido a mi esposo, pensé que realmente me iba a dejar quizás un poco, a flaquear un poco en la iglesia. Pero sabe, hermano, cómo Dios me sostuvo en la oración. Y bueno, y de la iglesia, por supuesto, y seguir confiando en Él, hermano, realmente me hizo bien y ver la victoria en Él, de la fortaleza que Él me daba para seguir adelante en todas las cosas que yo emprendía. Así que, ¿qué más puedo pedirle a Él? ¿Qué más les puedo contar? ¿Qué testimonio más les puedo decir, hermano? Yo sé que todos tenemos problemas, todos estamos pasando por dificultades, pero debemos tener confianza, debemos tener esperanza en que Dios está en medio nuestro. No importa la dificultad que estemos experimentando, no importa, lo importante de todo, hermano, es confiar en Él. Como dice su palabra, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Solamente en Él debemos ver toda nuestra situación, confiar en lo que Él quiere hacer por nuestra vida. Quizás cuando van a venir luchas vamos a pensar que Dios no nos escucha, pero sabe, hermano, que eso te sirve para tu crecimiento, para mi crecimiento. Tener lucha, a través de la lucha, ¿sabe qué, hermano? Viene la gloria de Dios, porque a través de la lucha viene la victoria, porque Dios no te va a dejar sin victoria. En todo lo que tú emprendas, Él no te va a dejar sin victoria. Y eso es importante para cada uno de nosotros que conocemos este Evangelio. El Evangelio es poder, dice. Es poder, es salvación. Él pagó un precio muy grande por cada uno de nosotros, hermano. Por eso es que estamos acá en esta tarde y sabemos que nosotros tenemos que tener esa fortaleza que nos da de seguir adelante. Van a venir problemas, van a venir dificultades, pero sabemos que Dios está en medio nuestro, hermano. Que el Señor le bendiga en esta tarde y no nos olvidemos, hermano, el tiempo que estamos padeciendo, las dificultades, el problema. Este hombre tuvo 38 años, hermano, 38 años y tuvo su milagro. Hermano, el Señor no se olvida de aquellos que creen en Él. Que el Señor le bendiga, hermano. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuánto tiempo nosotros estamos postergados? Un hombre, 38 años postergando su ilusión de levantarse de la situación. Y muchas veces nos pasa a nosotros, estamos postergados durante mucho tiempo en lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, en lo que Dios nos ha prometido. Y nos desanimamos fácilmente, pero quiero decirte una cosa, que Dios no se olvidó de ti. Los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos, y sus pensamientos son pensamientos de bien. Muchas veces, hoy estaba meditando cuando el Señor le invitó a los discípulos de pasar a la otra orilla en la barca, y dice, se desató una gran tormenta y los discípulos comenzaron a desesperarse mientras Jesús dormía.
Y pensaba para mí, ¿cuántas veces a nosotros nos pasa que tenemos a Jesús en la barca, pero estamos en la misma actitud de los discípulos? Estamos desesperados por la situación, olvidándonos que nosotros tenemos al que calma las tempestades, el que calma las tormentas, que está en medio de nosotros. Y que Él es el que dijo que nos va a acompañar, Él es el que dijo que nos va a ayudar. Fuese cual fuese nuestra situación, yo tengo que tener esa confianza de que Él es el que me prometió y que Él está con nosotros. Si yo tengo la seguridad de que estoy en la barca, tengo que saber que yo debo de clamar a Él. Así que ponete de pie en esta tarde, vamos a ofrendar al Señor con alegría, con gozo en nuestro corazón, dándole gracias a Dios.